Previamente, Tsuyoshi entró en una mazmorra en dificultad máxima con el gremio de Harvey, consiguiendo una armadura negra que aumentó su poder de combate en una cantidad increíble. Al observar sus manos cubiertas por la nueva armadura, Tsuyoshi sintió que su cuerpo también se había transformado. Intuía que el equipo se adaptaba a sus necesidades y decidió probar su funcionamiento. Poco después, Víctor lo observó con admiración, notando lo imponente que lucía con su nueva apariencia. Tsuyoshi había cambiado su equipo y ahora su presencia era completamente distinta. Luke, sorprendido, pensó que si lo hubiera visto así desde el inicio, jamás lo habría considerado débil. Harvey, con una expresión seria, se acercó con la intención de hacerle una solicitud. Mientras tanto, el aventurero que se había burlado del gremio notó con asombro que el equipo de las grandes cabras salía exitoso del portal rojo. De inmediato comenzaron a aparecer notificaciones en las ventanas del sistema. Se anunciaba que el equipo había superado la mazmorra sombra del pantano en modo difícil durante su primer intento, estableciendo un récord de 150 minutos con 36 segundos. La hazaña fue reconocida como la primera limpieza oficial del lugar en ese nivel de dificultad. El mismo aventurero que antes había despreciado al gremio no podía creer lo que veía. Abriendo los ojos y la boca por la sorpresa, intentaba comprender cómo lo habían logrado. Tsuyoshi emergió del portal acompañado por su grupo, con su nueva armadura oscura y un aura imponente. Los demás aventureros comenzaron a hablar entre ellos con emoción, asumiendo que aquel guerrero había liderado la misión con éxito. Algunos querían saber a qué gremio pertenecía, otros lo elogiaban abiertamente, asegurando que su logro dejaba mal parados a muchos otros equipos. Harvey y Luke, disfrutando la atención, escuchaban satisfechos. Harvey confesó que hacía tiempo no se sentía tan reconocido, y admitió que todo era gracias a Tsuyoshi. Prometió presentarlo ante el líder de su gremio. Víctor se acercó emocionado a felicitarlo, mencionando que todos estaban hablando de él. Tsuyoshi, con una sonrisa tranquila, comentó que era la segunda vez desde su llegada a este mundo que algo así ocurría. Cerca de ellos, el aventurero que había sido arrogante al inicio ahora se mostraba temeroso. Víctor se disculpó con él, recordándole que el equipo de Tsuyoshi fue el primero en completar la mazmorra y romper el récord. El hombre bestia, nervioso, admitió que todo fue posible porque aceptaron a un guerrero fuerte. Tsuyoshi, mirándolo sin cambiar el gesto, le preguntó qué pensaba ahora. El otro se disculpó varias veces y, con voz temblorosa, le ofreció unirse a su gremio bajo cualquier condición. Incluso preguntó cómo debía dirigirse a él. Ahora comprendía que Tsuyoshi no era un aventurero común. Sabía que, si querían superar más desafíos de alto nivel, necesitarían su poder. Varios aventureros se acercaron, rogándole que compartiera sus datos de contacto. Todos querían reclutarlo, ofreciendo grandes recompensas. Uno incluso lo invitó a unirse al gremio Bainam. Sin embargo, el hombre bestia se adelantó, exigiendo respeto y recordando que él fue el primero en ofrecerle una invitación. Les ordenó hacer fila, enfadado por la competencia. El protagonista observaba la escena con calma, concluyendo que, como en su mundo anterior, aquellos con talento siempre eran requeridos. Sabía que si él era lo suficientemente fuerte, no habría camino que se le cerrara. Fuera de lugar, Harvey gritó que Tsuyoshi se uniría al gremio Gran Cabra, ordenando a los demás que se apartaran. Mientras avanzaban hacia la ciudad de los hombres bestia del norte, muchos locales los miraban con asombro. Uno de ellos reconoció a Harvey como el líder del gremio Gran Cabra y preguntó en tono de broma si ahora se había vuelto humano. Otros comentaban que nunca antes habían visto a ese hombre de armadura oscura, pero que seguramente era poderoso. El protagonista, con nivel 10, se adelantó al grupo y pidió a todos que esperaran. Recordó a Sakura y la promesa que le había hecho de encontrarse en el gremio. Aunque no sabía su paradero, pensó que iría a buscarla después de la reunión en el gremio Gran Cabra. Anhelaba verla de nuevo. Dentro del gremio, una empleada se negaba a comer alegando estar a dieta. Un orco cercano le ofreció una bebida en su lugar, mientras otro insistía en que siempre rechazaba sus invitaciones. De repente, ambos fueron empujados a un lado por Tsuyoshi, que caminaba con decisión. Uno de los orcos, molesto, le recriminó su actitud, pensando que debía ser castigado por romper las normas del lugar. Sin embargo, su expresión cambió cuando lo miró con atención y sintió que lo había visto antes. La empleada del gremio lo reconoció de inmediato y comentó cuánto había cambiado. Uno de los orcos, curioso,
preguntó si era el aventurero que había tomado la misión anteriormente, y luego insinuó que su nueva capa debía haberle costado todo su dinero. Pero Tsuyoshi no prestó atención a sus palabras y, centrado, preguntó a la empleada si Sakura había pasado por allí. La empleada respondió con calma que no la había visto ese día y explicó que, aparte de unos tipos fastidiosos, nadie más había llegado. Uno de los orcos, curioso, le preguntó si había escuchado bien, repitiendo lo de los tipos fastidiosos. El otro orco asintió y ambos se giraron hacia la empleada, confundidos, preguntando si se refería a ellos con ese comentario. La empleada asintió al ver que habían entendido el mensaje. De inmediato, un orco enfurecido se lanzó hacia ella, insultándola y exigiendo saber cómo se atrevía a burlarse de ellos. El protagonista intervino, sujetando la muñeca del orco con fuerza y advirtiéndole que no se diera cuenta de que estaban incomodando a la empleada. El orco, sorprendido por la fuerza de ese agarre, se sujetó la muñeca dolorido y se preguntó quién era ese sujeto. Con rabia, insultó a Tsuyoshi llamándolo imprudente. Otro orco propuso salir afuera, ya que dentro había guardias. Un segundo orco comenzó a provocarlo, diciendo que ya era hora de resolver las cosas a golpes. Le advirtieron a Tsuyoshi que no se creyera especial solo por llevar una capa, asegurándole que lo derribarían de un solo golpe. Tranquilo, Tsuyoshi supuso que Sakura aún no había llegado y, con calma, se disculpó con la empleada por el alboroto. La mujer bestia que trabajaba en el establecimiento lo detuvo preocupada, pidiéndole que no saliera porque lo golpearían y que se quedara dentro, donde los guardias lo protegerían. Con una sonrisa serena, Tsuyoshi se dio la vuelta y respondió que no se preocupara. Uno de los orcos, caminando delante de él, lo desafiaba a salir si no quería problemas. Otro orco cuestionó cómo se atrevía un forastero a imponer sus propias reglas en la tierra de los hombres bestia. Al salir de la sala, el grupo liderado por Harvey se acercó a Tsuyoshi, llamándolo capitán y preguntando qué estaba ocurriendo. Los orcos, confundidos al ver al equipo de Tsuyoshi, preguntaron horrorizados por qué lo llamaban capitán. La empleada del local, desde la puerta, observaba con interés y se preguntaba quién era ese hombre. Con expresión seria, Tsuyoshi explicó que no pasaba nada, que solo se trataba de unos tipos intentando empezar una pelea. Los miembros de su equipo, molestos, preguntaron qué habían dicho y si realmente habían intentado atacar a su capitán. Los orcos, nerviosos, rápidamente se dieron la vuelta y aseguraron que todo había sido un malentendido. Víctor se acercó a Tsuyoshi y preguntó qué había pasado. El protagonista restó importancia al asunto y explicó que su compañero aún no estaba allí, por lo que debían ir al gremio. Además, recordó que ya no estaban en una mazmorra y les pidió que no lo llamaran capitán, pero Harvey se rió y dijo que eso no cambiaría. Poco después, en la sala de reuniones del gremio de la Gran Cabra, un hombre llamado Quest, sentado en la cabecera, felicitó a Tsuyoshi por haber limpiado la mazmorra y haber establecido un nuevo récord. Quest, que era un maestro de gremio de nivel 24 y también un mago, preguntó si pensaban invitar a ese guerrero humano a seguir participando en la limpieza de mazmorras. Con una gran sonrisa, Harvey respondió que Tsuyoshi tenía un talento especial y que gracias a él habían logrado algo que nadie había conseguido en mucho tiempo. Explicó que por eso querían invitarlo formalmente al gremio, para que los ayudara en mazmorras aún más difíciles, y le pidió a Quest que confiara en él. Sentado en la mesa, Rhythm, el fundador del gremio de nivel 23 y espadachín, se frotaba los nudillos mientras preguntaba si estaban bromeando al querer que un humano liderara un equipo de hombres bestia. Repitió incrédulo que un gremio de hombres bestia fuera dirigido por un humano, diciendo que eso era absurdo. Luego insinuó que quizás Tsuyoshi era un espía de otro gremio. Tsuyoshi, sin alterarse, le preguntó si en serio pensaba eso. Luke, encogiéndose de hombros, admitió que Rhythm tenía un punto, ya que el gremio había sido fundado junto al maestro del gremio, y su opinión era importante. Víctor, irritado, comentó que siempre los habían considerado inferiores solo porque el maestro del gremio era de la raza bestia y el capitán Harvey era humano. Avergonzado, acusó a Rhythm de haber manipulado al maestro, sugiriendo que si Harvey no hubiera sido tan amable, ellos se habrían ido hace tiempo. Luke, cubriéndole el rostro con la mano, pidió que cambiaran de tema. Mientras tanto, Tsuyoshi permanecía en silencio, con la mirada fría y fija al frente. La conversación siguió, comentando que otros equipos estaban buscando mazmorras de alto nivel y que, con la ayuda de Tsuyoshi, tendrían una ventaja.
Harvey aseguró que podía responder por él, ya que sus habilidades de análisis eran impresionantes. En respuesta, Rhydom sugirió que buscaban un nuevo líder cuando en realidad no necesitaban uno. Agregó que ellos mismos habían llevado al gremio a esa situación y comentó, con tono aburrido, que comprendía por qué confiaban en Tsuyoshi, porque las personas se entienden mejor entre sí. Se preguntó entonces cuál era el sentido de seguir discutiendo, ya que, según él, solo los humanos podían entenderse completamente. Después de esto, Rhydom miró a Harvey buscando aprobación. Harvey, furioso, se levantó y golpeó la mesa con la palma de la mano, exigiendo saber qué estaba diciendo. Le preguntó amenazante si dudaba de su lealtad al gremio y recordó que su equipo había luchado mucho por ellos, aunque sus habilidades no fueran las más altas. En respuesta, Rhydom, con su enorme espada al lado, aseguró que si otros gremios descubrían que un humano lideraba su gremio, serían objeto de burlas y su reputación caería. Le pidió al maestro del gremio Gran Cabra que pensara en el futuro del grupo. Harvey, con el ceño fruncido, preguntó al maestro del gremio Gran Cabra qué opinaba. El maestro sugirió escuchar la propuesta de Rhydom. Aunque respetaba a Harvey, aclaró que era un tema que debían resolver entre ellos mismos y que, si no lo hacían, tendrían que despedirlo de forma amistosa. Harvey aceptó la decisión con una expresión de confusión. Entonces Tsuyoshi intervino y dijo que solo había venido por Harvey, así que era hora de marcharse. Se acercó a su capitán, le dio una palmada en el hombro y le pidió que no se preocupara, asegurándole que tenía un equipo confiable a su lado. Todos los miembros de su equipo miraban al frente con rostros serios. Harvey se quedó desconcertado. Tsuyoshi agitó la mano a modo de despedida y dijo que había sido divertido luchar codo a codo con ellos. Luke intentó convencer a Tsuyoshi de quedarse, pero él respondió que quizá el destino los reuniría de nuevo en el futuro mientras seguía mejorando. Rhydom, por su parte, le aconsejó que se cuidara, lo que provocó miradas de enojo de Luke y Harvey. Finalmente, Harvey le preguntó a Tsuyoshi si de verdad no entendía que era capaz de cambiar el futuro del gremio. Harvey explicó que, con su ayuda, el equipo se habría vuelto mucho más fuerte, pero lamentablemente habían perdido esa oportunidad. Recostado en su silla, Rhydom sonrió con sarcasmo y preguntó qué habilidades especiales tenía ese guerrero humano. Añadió que lo ocurrido en la mazmorra había sido simplemente cuestión de suerte. Después de eso, el grupo de Harvey decidió marcharse. Harvey, al despedirse, les deseó que no se arrepintieran de su decisión. Al salir del gremio, Tsuyoshi reflexionó sobre dónde podría subir de nivel. Pensó en ir a buscar a Sakura y consideró disculparse con ella por haber roto la camisa en la que tanto había trabajado. De pronto, un hombre bestia apareció frente a él, alguien que se había estado burlando del grupo de Harvey, y gritó que al fin lo había encontrado. El protagonista lo miró sorprendido y se dio cuenta de que lo había estado siguiendo todo el tiempo. Entonces preguntó por qué lo había hecho. El hombre bestia empezó a pedirle ayuda en voz alta. Explicó que su gremio había recibido una misión muy complicada y que el líder le había ordenado buscar a un guerrero fuerte y él era la persona ideal. Con una sonrisa entusiasta, el hombre bestia continuó diciendo que en su gremio lo recibirían con alegría, ya que no podían olvidar la fuerza que había demostrado. Añadió que podía establecer las recompensas y las condiciones y volvió a insistir en que contaban con él. Tsuyoshi, con expresión pensativa, le preguntó qué tipo de recompensa y condiciones ofrecían y también qué clase de misión era. Comprendió que no le molestaría ganar un poco más de dinero. El hombre bestia le explicó que se trataba de un caso urgente, debían rescatar a la hija secuestrada de un comerciante muy rico. Pidió a Tsuyoshi que lo acompañara, ya que el líder del gremio los esperaba. Más tarde, varios hombres bestia lo miraban con asombro mientras él continuaba preguntando si realmente querían salvar a la persona secuestrada. Dudó por un momento, preguntándose si ese gremio aceptaba encargos de ese tipo. El hombre bestia le explicó que los ingresos eran fundamentales para cualquier gremio y que las misiones de rescate existían porque los gremios de aventureros competían por los trabajos más importantes en la ciudad. Su gremio, llamado Paz, era conocido, pero incluso para esta tarea tuvieron que luchar por conseguirla. El protagonista pensó en voz baja que, por completar ese encargo, recibiría unas 5 monedas de oro. Recordó que la misión anterior con Sakura les había dado 3 monedas y eso ya le había parecido un buen pago. El hombre bestia exclamó que no era tan simple. Explicó que habían secuestrado a la hija de una familia muy rica y famosa en toda la ciudad.
Debido a la urgencia, la recompensa se había multiplicado 100 veces, ahora ofrecían 500 monedas de oro. Con esa cantidad, su gremio podría cubrir los gastos de todo un año. Además, si Tsuyoshi los ayudaba, le darían la mitad de la recompensa. Con los ojos abiertos por la sorpresa, Tsuyoshi repitió la cifra, 500 monedas de oro. Después preguntó si realmente le darían la mitad. Pensó que eso eran 250 monedas de oro, y que Sakura estaría contenta al enterarse. Poco después, en la sede del gremio Paz, un hombre bestia gritaba que debían moverse rápido, ya que el maestro del gremio los esperaba. Otro hombre bestia preguntó si el comerciante del distrito norte era el famoso Gwenton. Este último, con mirada amenazante, golpeó la mesa con el puño y gritó furioso que ya habían pasado 3 días y que el plazo para completar el encargo vencería al día siguiente. Gwenton advirtió que si fallaban, tendrían que pagarle una compensación 10 veces mayor que la recompensa. Además, amenazó con cerrarles el acceso al distrito norte si no cumplían, exigiendo que no lo subestimaran. Un hombre bestia llamado Pase, con expresión triste, dijo que todo eso era injusto. Explicó que aún estaban trabajando en un plan de rescate, pero prometió que al día siguiente salvarían a la hija del comerciante. Pase era el maestro del gremio Paz, de nivel 28 y guerrero. A su lado estaba Hook, el submaestro del gremio, de nivel 26 y experto en armas a distancia. Con voz temblorosa, Hook preguntó si realmente tendrían que pagar 10 veces la recompensa. Calculó que eso equivalía a 5.000 monedas de oro, y aseguró que no podrían pagar tanto. Gwenton, enrojecido por la ira, preguntó de nuevo si todavía seguían desarrollando un plan. Gritó que eso era lo mismo que habían dicho desde el primer día y que ya había escuchado suficiente sobre sus fracasos. Con el rostro desencajado de rabia, preguntó si de verdad creían que era un tonto. Cuando el hombre bestia que había acompañado a Tsuyoshi entró por la puerta, Tsuyoshi se preguntó si ese sujeto musculoso era realmente un cliente y quiso saber si ya habían enviado un equipo de rescate. El hombre bestia respondió que sí. Explicó que habían enviado a 15 personas de nivel no menor a 20, además del submaestro del gremio, seguros de que podrían resolver la situación. Sin embargo, se toparon con una gran cantidad de trampas y con un grupo enemigo compuesto por 2 guardianes de nivel 19 y un líder berserker de nivel 25. Le contó a Tsuyoshi que, si el combate hubiera sido directo, habrían ganado, pero cayeron en la emboscada y fueron derrotados. Después enviaron 3 equipos más, pero todos fracasaron. Tsuyoshi reflexionó que llevar más de 10 personas a una guarida escondida era un error, ya que eso los hacía fáciles de detectar. Pensó que, tras el primer fracaso, el enemigo se había vuelto aún más confiado y se había preparado mejor. Le explicó todo esto al hombre bestia, quien comprendió que debían usar la estrategia y no solo la fuerza bruta. Después de tantas pérdidas, el maestro del gremio había decidido llamarlo con urgencia. El hombre bestia tomó la mano de Tsuyoshi con lágrimas en los ojos, suplicando su ayuda. Afirmó que si fallaban esta vez, la chica podría morir y la reputación del gremio Paz quedaría destruida, dejándolos hundidos en deudas. Tsuyoshi, sin alterarse, le pidió que se calmara. Sabía que la víctima estaba en las montañas, rodeada de trampas y protegida por guerreros fuertes. Sin embargo, confiaba en su ojo divino y en una habilidad que había copiado, por lo que pensaba que todo saldría bien. En ese momento, Tsuyoshi era un guerrero de nivel 10. Estaba equipado con un arma llamada Sierra Niebla de Sangre y una armadura negra de camuflaje. Su equipo oculto era el conjunto Zorro de Hombre Bestia y tenía la habilidad de Cadena de Trueno, más una habilidad copiada llamada Sacrificio. Su poder de combate total era de 150.000. El protagonista pensó que esa habilidad consumía demasiada energía y que tal vez debería cambiarla. Gwenton, furioso, se volvió hacia los miembros del gremio y repitió que si fallaban, tendrían que pagarle 10 veces la recompensa, o sea, 5.000 monedas de oro. Además, advirtió que, de no cumplir, el gremio sería disuelto. Observando todo esto con calma, Tsuyoshi pensó que ese comerciante estaba completamente obsesionado con el dinero, ya que ni siquiera mencionaba a su propia hija en medio de todo ese discurso. Gwenton explicó que, si no podían completar la misión, tendrían que reunir las 5.000 monedas. Pase, con rostro confundido, respondió que era imposible conseguir esa cantidad en tan poco tiempo. Intentó calmar a Gwenton diciendo que trabajarían en un plan y que lograrían rescatar a su hija. De pronto, con una voz segura, Tsuyoshi afirmó que podrían hacerlo y que rescatarían a la muchacha.
Acercándose a Gwenton, prometió que al día siguiente ella estaría a salvo. Gwenton, señalando a Tsuyoshi, preguntó a Pase quién era ese sujeto y sugirió escuchar lo que tenía que decir. Pase, aún desconcertado, miró a Tsuyoshi. El hombre bestia que había traído al protagonista corrió hacia Pase para contarle que Tsuyoshi había aceptado ayudarlos. Después de confirmar la situación, Gwenton preguntó con desagrado si ahora había un humano involucrado en el gremio de hombres bestia. Finalmente, dijo que esperarían hasta mañana para ver el resultado y advirtió de nuevo que un fracaso costaría 5.000 monedas de oro. Mientras se alejaba, Tsuyoshi propuso una apuesta a Gwenton. Si lograba rescatar a su hija, duplicarían la recompensa. Pero si fallaba, tendría que pagar 50.000 monedas de oro. Gwenton se burló, sugiriendo que Tsuyoshi estaba loco y le preguntó si creía que podía engañarlo. El protagonista, tranquilo, pidió que esperara un momento y le explicó que si fallaba, aceptaría pagar esa cifra, 10 veces más de lo que se le exigía. Después le preguntó si estaba de acuerdo. Al escuchar las 50.000 monedas, tanto Pase como Hook quedaron en shock, incapaces de disimular su angustia. Gwenton, desconcertado, repitió la cifra. Luego, dándose cuenta de que él mismo había sugerido duplicar la recompensa, aceptó el acuerdo. Dijo que, si Tsuyoshi lograba rescatar a su hija, se le pagaría el doble, pero si fallaba, debería 50.000 monedas de oro. Así modificaron el contrato. Gwenton, temblando de rabia, entregó el documento a Pase y le ordenó firmarlo. Pase, con la pluma en mano y en voz baja, murmuró que no tenían otra opción, ya fueran 5.000 monedas o 50.000. Luego firmó el contrato. Después de eso, Gwenton se marchó con sus guardias, diciendo que al día siguiente sabrían el resultado. Preocupado, Hook corrió hacia Pase y le preguntó por qué había firmado algo así. Pase no supo qué responder. Entonces, enfurecido, Hook se dirigió a Tsuyoshi y le gritó que había puesto al gremio en una situación desesperada. Le advirtió que esa misión no era sencilla y le preguntó de dónde sacaba tanta confianza. Tsuyoshi, levantando las manos, respondió de forma calmada que no lo sabía, pero tal vez tenía una oportunidad. Hook, aún más confundido, comenzó a gritar, recordando que lo que estaba en juego eran 50.000 monedas de oro. En ese momento, un hombre bestia apareció en la sala y anunció que había llegado el presidente de la Asociación de Chamanes. Ordenaron que lo dejaran entrar de inmediato. El protagonista, sorprendido, preguntó quién era. El presidente de la asociación dijo que si no estaba equivocado, había llegado justo a tiempo. Mientras Hook miraba al frente, sin entender bien lo que pasaba, Tsuyoshi gritó al ver entrar a Don. Don se acercó a Pase y a Hook para preguntarles cómo estaban. Era el presidente de la Asociación de Chamanes del Norte, con rango de chamán azul. Con una sonrisa, Pase saludó a Don y le explicó que tenían un problema. Lo invitó a sentarse y le dijo que lo había llamado para curar las heridas de Hook, ya que el sanador del gremio no había podido hacerlo. Don se rió, diciendo que lo entendía, y expresó su deseo de que estuvieran bien. Comentó que había escuchado que Hook había liderado el equipo solo, y que por eso había resultado herido. Hook mostró su mano herida y respondió que no era nada grave. Don preguntó si esa misión había sido por orden de Gwenton y supuso que el secuestro de la hija del comerciante era cierto. Entonces levantó su bastón y lo pasó sobre la mano de Hook. Las vendas comenzaron a caerse solas y las heridas se cerraron, tal como esperaban de un chamán de su nivel. Hook notó que su mano sanaba rápidamente. En ese momento, Tsuyoshi intervino diciendo que la situación era complicada, pero confiaba en que podrían superarla. El protagonista se dirigió a Don, sorprendido de encontrarse de nuevo con él. Don también se sorprendió al ver a Tsuyoshi y preguntó qué hacía allí. Hook, al ver la conversación, preguntó si ya se conocían. Poco después, sentados junto a unas tazas de bebida caliente, Don comentó que le quedaba claro que habían llamado a Tsuyoshi porque tenían un encargo difícil. Luego, Don sugirió encargarse de la curación y Tsuyoshi agradeció el ofrecimiento, diciendo que haría todo lo posible. Pase, en voz baja, le comentó al hombre bestia que había traído a Tsuyoshi que parecía tener una relación cercana con Don. Añadió que había usado muchas conexiones solo para lograr invitar a Don al gremio. Pase preguntó quién era realmente Tsuyoshi. El hombre bestia, aún confundido, respondió que no lo sabía con certeza, pero que le parecía mucho más fuerte de lo que todos pensaban.
Entonces, Hook se volvió hacia Tsuyoshi y le ofreció colaborar en la misión, ya que como submaestro del gremio debía vigilar lo que ocurriera. Tsuyoshi puso su taza sobre la mesa con confianza y dijo que no tenía problema. Después se levantó y explicó que la mayoría de sus heridas ya habían sanado, por lo que propuso salir de inmediato. Hook, viéndolos marchar, preguntó a dónde iban con tanta prisa. Don les deseó suerte y los vio partir. Pase se acercó a Don y le preguntó si realmente conocía a Tsuyoshi. Le explicó que lo habían llamado por su reputación, pero aún dudaban de sus habilidades. Don, observando a Tsuyoshi mientras se alejaba, respondió que sí lo conocía. Dijo que había aprobado el examen para ser chamán blanco, convirtiéndose en el más joven y talentoso del Distrito Norte. Además, era un guerrero muy fuerte y el único del que recordaba haber conseguido un cardiolis por su cuenta. Pase y el hombre bestia se sorprendieron aún más. Preguntaron si de verdad había conseguido un cardiolis él solo. Don se rascó la barba y concluyó que Tsuyoshi era incluso más fuerte de lo que imaginaban. Mientras caminaban juntos, Hook le preguntó a Tsuyoshi cuál era su plan, ya que pronto se haría de noche. También le pidió que no lo decepcionara, ya que habían apostado todo y él mismo había aceptado el riesgo de aumentar la apuesta a 50,000 monedas de oro sin consultarlo. Admitió que eso lo ponía nervioso. Le preguntó cómo podía estar tan seguro de sí mismo. Tsuyoshi, con expresión serena, respondió que comprendía sus preocupaciones y que la preparación era fundamental. Le dijo que conocía bien el terreno, por lo que le pidió que lo guiara. Hook le preguntó a dónde quería ir. Pensó si pretendía abastecerse de provisiones. Sosteniendo una gran maleta en las manos, explicó que tenían 2 pociones de curación y 2 objetos comunes, así que no era necesario comprar nada extra. Además, el gremio no les reembolsaría los gastos. Tsuyoshi, con una sonrisa confiada en el rostro y mirando al frente, pidió que lo llevaran a la arena. Hook, en estado de shock, le preguntó si hablaba en serio. Pensó que tal vez estaba bromeando y solo quería ver un combate. Sin embargo, el protagonista no respondió, y Hook, molesto, concluyó que ese guerrero no era adecuado para la misión, aunque no tenía otra opción. Poco después, Hook anunció que habían llegado al lugar y recordó que les quedaba poco tiempo. Si fallaban, no habría vuelta atrás. Al acercarse al encargado de la arena, Hook preguntó qué combates estaban programados para ese día. De repente, Tsuyoshi interrumpió y dijo que no había venido como espectador, sino como participante. Le pidió a Hook que lo ayudara con el registro. Hook, aún incrédulo, preguntó si realmente quería participar. Para él, parecía una locura. Sin embargo, el encargado de la arena, señalando hacia adentro, explicó que si su intención era seria, podía pasar, llenar un formulario y pagar la inscripción. Dentro de la arena, Tsuyoshi pensó en usar el sistema de selección divina. Su objetivo era copiar una habilidad de asesino, ya que necesitaba un poder que le permitiera derrotar enemigos de forma silenciosa y rápida. Mirando al frente con decisión, eligió al oponente adecuado para copiar su técnica. En el centro de la arena, rodeado de espectadores emocionados, estaba Narado, un miembro de la tribu de los gatos. Solo tenía un brazo, pero era un asesino de sombras de nivel 21. Con una daga en mano, enfrentaba a un enorme ogro, quien, furioso por el dolor, le gritaba a Narado que no lo hiciera esperar más. A pesar de tener solo un brazo, Narado se movía con una velocidad impresionante y no era un rival fácil de enfrentar. El ogro, miembro de la tribu de los hombres bestia, también era de nivel 21 y su clase era guerrero rugiente. Blandiendo un arma gigantesca, se lanzó al ataque sin pensar demasiado en estrategias. La ventana del sistema explicó que el rugido heroico era un grito que aumentaba el espíritu de combate y asustaba a los enemigos, fortaleciendo al usuario y a sus aliados. Narado, con la mirada aguda y concentrada, observó al ogro desde abajo de sus cejas. Realizó varios movimientos rápidos intentando golpear al enemigo, pero no lograba acertar. Entonces usó su habilidad de ataque sorpresa, se colocó detrás del ogro y le asestó un golpe decisivo. El sistema mostró la descripción de la técnica. Era un movimiento único del gremio de asesinos, legado por el legendario Nightingale. Esta habilidad permitía acercarse en silencio al enemigo y asestar un golpe letal por la espalda. Aunque podía usarse con cualquier arma, era más eficaz con dagas. Narado, con una sonrisa, sacó su daga cubierta de sangre mientras el enemigo caía al suelo. Murmuró para sí mismo que las sombras no pueden ser vistas antes de atacar.
El locutor anunció el final del combate y declaró a Narado como ganador una vez más. Ordenó al sanador asistir al ogro herido, y los fuegos artificiales estallaron en lo alto como señal de celebración. Desde las gradas, un hombre bestia gritó admirado que acababa de presenciar un ataque sorpresa típico de Narado. Otro espectador, confundido, comentó que había oído que ese asesino venía del este, y un tercero agregó que no era de extrañar que fuera tan fuerte. Tsuyoshi observaba con atención, pensando que esa habilidad era muy interesante. Hugh, con seriedad, comentó que no tenía ninguna posibilidad contra ese asesino. Dijo que Narado se había hecho famoso recientemente y provenía del este. Hugh añadió que Narado tenía un récord de 21 victorias y 6 derrotas y que había sido el líder en la arena ligera durante 3 meses. La mayoría de los gremios soñaban con contratarlo. El protagonista preguntó si de verdad era tan fuerte el asesino del este. Hugh, levantando la mano, respondió con otra pregunta, preguntando si no había oído hablar de los gremios secretos. Explicó que existían muchos en el continente y que el gremio de asesinos del este era uno de ellos. Dijo también que Narado provenía de ese lugar. Hugh comentó que había rumores sobre cómo Narado perdió su brazo y que por eso fue expulsado de su gremio, pero no conocía los detalles. Aseguró que Narado no mostraría piedad en el combate. Tsuyoshi, con una expresión pensativa, murmuró que el gremio de asesinos sonaba como algo misterioso. Hugh confirmó que los detalles sobre ellos solo se conocen cuando uno es miembro. Poco después, el locutor anunció que el siguiente participante sería un novato en su primera pelea en la arena. Su nombre era Tsuyoshi. Además, informó que había solicitado un combate contra un asesino y, lamentablemente, su oponente sería Narado. El público comenzó a comentar que el combate sería interesante. Algunos hombres bestias se rieron, diciendo que era absurdo que alguien sin experiencia quisiera luchar contra Narado. Otro espectador gritó que ni los guerreros bestia más fuertes podían vencerlo, mientras uno más comentaba que el dinero le había abierto el camino a un novato sin fuerza. Sin embargo, todos estaban emocionados por ver lo que pasaría. Narado, con expresión aburrida, miró a Tsuyoshi y pensó que estaba loco por enfrentarlo sin tener experiencia. Tsuyoshi, con una sonrisa confiada, avanzó hacia su lugar. Hugh, observando la escena, no podía creer lo que veía. Dijo que era imposible que pudiera ganar contra Narado, y preguntó si no había visto la última pelea. Hugh explicó que el sanador de la arena impediría que muriera, pero el dolor lo sentiría igual. Tsuyoshi respondió con tranquilidad que la experiencia no siempre definía el resultado y que era imposible predecir cómo terminaría un combate. Hugh lo miró marcharse, desconcertado, y le pidió que dejara de fingir estar seguro de sí mismo. Al acercarse a Narado, Tsuyoshi recibió una advertencia. Narado, mostrando sus garras, le aconsejó rendirse. A pesar de eso, aclaró que si quería pelear, no se interpondría. Tsuyoshi, con confianza, aceptó el desafío y pidió que comenzaran de una vez. El locutor anunció con entusiasmo que el novato Tsuyoshi pelearía contra Narado, el manco. Ambos se colocaron frente a frente, separados por varios metros. Al escuchar la orden de inicio, Narado desenvainó su daga. No le gustaba burlarse de principiantes, así que decidió terminar el combate rápidamente. El público gritaba con emoción, pidiendo a Narado que mostrara al novato lo que era una verdadera pelea y lo eliminara en un instante, ansiosos por ver el siguiente combate de Narado. Mientras la multitud seguía gritando, Narado comenzó a moverse con rapidez, desplazándose velozmente por el escenario. Tsuyoshi, sin apartar la vista del frente, analizó la situación y activó sus habilidades. En la ventana del sistema aparecieron mensajes indicando que la fuerza física absoluta había sido activada, la defensa total del cuerpo había aumentado y el ojo divino estaba en funcionamiento, analizando al enemigo. Narado, con una expresión tensa, se acercaba a gran velocidad, listo para atacar. Sin embargo, de repente se detuvo en seco. Tsuyoshi lo observó en silencio mientras el público empezaba a preguntarse qué estaba ocurriendo. Algunos creyeron que Narado se estaba burlando del novato, pero la realidad era diferente. Narado, al mirar a Tsuyoshi, sintió un escalofrío al notar un aura poderosa que no había percibido antes. Por un instante, el supuesto novato había emitido una presencia aterradora. Con una sonrisa confiada, Tsuyoshi continuó observando a Narado, mientras en la ventana del sistema aparecía un nuevo mensaje: la habilidad de copia absoluta había mejorado.
permitiéndole copiar técnicas durante la batalla sin necesidad de tocar el corazón del oponente como antes. El protagonista decidió aprovechar esta oportunidad y demostrar su verdadero poder. Avanzó con gran velocidad, usando el paso Z, una técnica secreta de ladrones y asesinos que aumenta temporalmente la agilidad y permite esquivar o reflejar ataques mediante movimientos rápidos. Aprovechando esa ventaja, Tsuyoshi intentó un ataque sorpresa. Narado, viendo que su oponente se le acercaba velozmente, pensó que estaba fingiendo, pero se preparó para responder. Se colocó detrás de Tsuyoshi, apuntando al cuello con su daga, seguro de que todo terminaría en ese instante. Sin embargo, Tsuyoshi, sin siquiera mirar atrás, sonrió y murmuró que era así de sencillo. En ese momento, apareció una barrera protectora en el cuello de Tsuyoshi, bloqueando el ataque de Narado. La ventana del sistema mostró que, gracias a la habilidad de poder absoluto, la defensa y la energía se habían concentrado en el cuello, protegiéndolo de un golpe fatal. Narado, horrorizado, no podía comprender lo que sucedía. Preguntaba sin parar por qué su daga no había causado daño alguno. El público, confundido, observaba en silencio. Narado, con sudor en la frente, pensaba si realmente aquel novato era el más fuerte del lugar. Tsuyoshi, tranquilo, eligió una habilidad y gritó satisfecho al ver que la copia absoluta se había activado. El sistema notificó que había copiado una técnica llamada ataque repentino, la cual podía mejorarse a ataque repentino tronador si se usaba el arma adecuada y se potenciaban los atributos. Narado, aún apuntándole con la daga, le preguntó qué había hecho y cómo era posible que no tuviera ni un rasguño. Tsuyoshi, sonriendo, sacó una espada del espacio mágico y respondió que era una larga historia. Luego dijo que era su turno y lanzó su ataque. Narado, sorprendido, intentó reaccionar, pero no tuvo tiempo. Tsuyoshi utilizó el ataque repentino tronador y destruyó a su oponente en cuestión de segundos. Después de la victoria, se alejó con una sonrisa, comentando que con esa habilidad sería capaz de salvar a la hija del comerciante. El locutor, perplejo, gritó el nombre de Tsuyoshi, declarando su triunfo. Los fuegos artificiales comenzaron a explotar en el cielo en honor a su victoria. Poco después, fuera de la arena, Hook recibió a Tsuyoshi, admirado por lo que acababa de ver. Le dijo que había sido increíble. Tsuyoshi, tocando su ropa, pensó que gracias a su equipo su cuerpo ahora era más ágil y veloz, como el de un asesino. La ventana del sistema confirmó que había adquirido las características de un asesino. Hook comentó que ya estaba oscureciendo y le preguntó si de verdad pensaba que podían completar la misión esa misma noche, ya que en la oscuridad sería difícil ver algo. Tsuyoshi, mostrando su antebrazo con confianza, respondió que podía ver perfectamente en la noche y pidió que lo guiaran al lugar indicado. En ese momento, Tsuyoshi era un guerrero de nivel 10 con clase de asesino. Portaba la sierra de niebla sangrienta como arma, vestía armadura de camuflaje negro y su equipo oculto era el set hombre bestia zorro. Tenía las habilidades de cadena de trueno y ataque sorpresa tronador, con un poder de combate de 15.000. Un tiempo después, bajo la luz de la luna llena, Tsuyoshi y Hook caminaban por el bosque. Hook comentó que la fortaleza donde tenían prisionera a la hija de Gwenton estaba aún más lejos. Mientras avanzaban, Hook asomó la cabeza desde detrás de un árbol y recordó que habían pasado varios días desde el secuestro. Se preguntaba qué habría sido de la joven. Hook, un tirador de nivel 26 y submaestro del gremio Paz, con rostro serio, dijo que no le sorprendían los fracasos anteriores. La fortaleza estaba en un lugar difícil de acceder, protegida por trampas mortales y rodeada de un terreno complicado. Comentó que, sin importar cuántas veces lo intentaran, los gremios locales no podían lograr un rescate exitoso. Aunque había visto las habilidades de Tsuyoshi, Hook pensaba que esa misión seguía siendo muy complicada. Se volvió hacia él y le preguntó cómo pensaba atacar si solo eran 2 personas. Sin embargo, al girarse, no encontró a Tsuyoshi detrás de él. Confundido, miró a su alrededor y se preguntó a dónde había ido. En ese momento, dentro de la fortaleza, varios hombres bestia conversaban entre ellos. Uno de los guardias, un guerrero de nivel 21, comentó que el gremio Paz seguía intentando salvar a la chica y que al parecer no habían aprendido la lección.
Dijo riendo que probablemente volverían a intentarlo al día siguiente. Otro guardia, también de nivel 21, añadió que incluso ellos, siendo los defensores, a veces tenían problemas para esquivar las trampas del lugar, por lo que para los forasteros era un sitio mortal. Cerca de ellos, un sacerdote sanador de nivel 22, de raza kobold, gritó con seguridad que ningún intruso lograría pasar, asegurando que nadie sería capaz de evitar la trampa que habían colocado. Mientras tanto, Tsuyoshi, moviéndose como una sombra en lo alto de un árbol, activó el ojo divino. Gracias a esta habilidad, analizó el terreno y recibió una notificación del sistema informando que había 9 trampas de activación y 6 automáticas en el camino hacia la entrada de la fortaleza. Las trampas de activación quedaron resaltadas ante sus ojos, lo que le permitió ver con claridad los peligros ocultos. Tsuyoshi dedujo que el ojo divino había mejorado, ya que ahora podía detectar todas las trampas con precisión. Poco después, el sistema también le indicó la ubicación de los interruptores de las trampas automáticas, protegidos por los guardias, y le sugirió la mejor estrategia para proceder. Decidido a comenzar, Tsuyoshi saltó desde la rama del árbol hasta el suelo. Estaba equipado con una armadura de camuflaje negro, cuya particularidad era que al moverse sigilosamente la capa se transformaba en una máscara, aunque podía desactivarla si lo necesitaba. Al llegar al suelo, Tsuyoshi pensó que el sistema de selección divina era extremadamente útil. Después de eso, saltó entre los árboles, esquivando con habilidad las trampas mientras avanzaba hacia la fortaleza. El sistema le notificó que había superado con éxito una trampa llamada tronco caído. Al superar este obstáculo, Tsuyoshi se escondió detrás de un árbol, cerca de los enemigos, planeando eliminarlos uno por uno. Llevándose la mano a la boca, emitió un leve sonido que atrajo la atención de un guardia. Este, confundido, preguntó qué había sido ese ruido. El kobold ordenó que fueran a revisar, sugiriendo que tal vez se trataba de un animal, pero advirtió que si alguien había desactivado una trampa, lo eliminaran de inmediato. Uno de los guardias bajó rápidamente, diciendo que iría a comprobarlo, mientras su compañero lo llamó novato y aseguró que a esa hora nadie se atrevería a atacar la fortaleza. El kobold estuvo de acuerdo con esa opinión. El guardia que fue a investigar miró a su alrededor, suponiendo que era otro animal. Con expresión de disgusto, murmuró que la última vez los ciervos habían destrozado 3 de sus trampas y que esta vez no lo permitiría. Desde una rama cercana, Tsuyoshi observaba todo, pensando que desde esa distancia podía usar un kunai. En la ventana del sistema apareció un mensaje informándole que tenía 29 kunai restantes en su inventario mágico y uno ya preparado en su mano. Utilizando una habilidad copiada, Tsuyoshi se colocó en el lado opuesto del tronco respecto al guardia. De un movimiento veloz, lo agarró por la cabeza y lo jaló hacia atrás, apretándole el cuello con el antebrazo mientras le clavaba un kunai directamente en el pecho, justo en el corazón. La ventana del sistema notificó que la forma física absoluta se había activado, aumentando la fuerza de su brazo en un 120%. Además, el daño se incrementó en un 30% al estar en modo sigiloso, y el golpe crítico fue letal debido al impacto directo en el punto vital. Después de eliminar al primer enemigo, Tsuyoshi continuó avanzando, esquivando más trampas. Pronto el sistema le notificó que había superado otra llamada rocas caídas. Al llegar al suelo, se encontró a pocos metros del kobold y otro guardia. El kobold, al notar que el guardia anterior no había regresado, se preguntaba en voz baja si estaría descansando escondido en algún sitio. Su compañero comentó con molestia que lo traería de vuelta. El kobold exhaló un suspiro, preocupado porque el jefe se enojaría si descubría esta situación. Cerrando los ojos, pensó en cómo solía soñar en las noches tranquilas, pero un sonido inesperado lo sacó de sus pensamientos. Miró tenso a un lado y, al no ver al guardia, gritó que no había nadie allí. En ese momento, Tsuyoshi, acercándose sigilosamente, se dio cuenta de que estaba solo con el kobold. El sacerdote levantó su báculo, esparciendo luz a su alrededor, y ordenó que el intruso se mostrara. Con nerviosismo, preguntó si realmente intentaban asustarlo y se acercó a las palancas de las trampas, exigiendo una respuesta. Al no obtener ninguna, el kobold comenzó a pensar que quizás un enemigo ya se había infiltrado. La sombra de Tsuyoshi apareció detrás de él. Antes de que el kobold pudiera activar las trampas, Tsuyoshi lo atacó con un golpe sorpresa, derribándolo al suelo y golpeándolo con fuerza. El sistema informó que la forma física absoluta se había activado nuevamente,
esta vez aumentando un 130% la fuerza en su mano derecha. Además, el daño del ataque se incrementó un 30% y un impacto crítico en el punto débil aseguraba una muerte instantánea. Tras eliminar al kobold, Tsuyoshi estiró el brazo, notando que el camino ahora estaba libre. Observó las palancas cerca del cuerpo del sacerdote y el sistema le informó que aún había 6 trampas activas en la entrada de la fortaleza. Hook, que había estado observando todo desde lejos, no podía creer la fuerza de Tsuyoshi. Este le respondió tranquilamente que iría adelante, ordenándole a Hook que esperara y tuviera cuidado con las trampas restantes. Levantando un alambre de púas, Tsuyoshi indicó que no debía pisar ciertas zonas y que debían arrastrarse por debajo. Sorprendido, Hook preguntó cómo sabía la ubicación exacta de las trampas y si ya había eliminado a todos los guardias. En ese momento, apareció un mensaje en el sistema informando que el ojo divino seguía activo, resaltando las trampas restantes. Hook, con los ojos abiertos, propuso destruir el resto de trampas mientras estaban allí, pero Tsuyoshi lo detuvo, sujetándole la mano. Explicó que esas trampas podrían ser útiles más adelante. Aunque con una expresión preocupada, Hook aceptó la sugerencia, reconociendo la capacidad del protagonista. Sin mostrar emociones, Tsuyoshi se giró y ordenó que lo siguiera, ya que debían buscar al jefe enemigo. Hook, acariciándose la mano magullada, obedeció y poco después ambos comenzaron a avanzar, superando juntos más trampas y enfrentándose a los oponentes que se cruzaban en su camino. En un momento crítico, Hook casi fue atrapado por una de las trampas, pero Tsuyoshi logró salvarlo, tirando de él hacia atrás justo a tiempo. Poco después, Hook observó la fortaleza frente a ellos y notó que esa era la más alejada. Estaba seguro de que la hija de Gwen Tom debía estar dentro. Cerca de la fortaleza, varios guerreros bestia con armaduras pesadas patrullaban la zona. Al verlos, Hook pensó que eran combatientes poderosos y que si quedaban rodeados, estarían en serios problemas. Nervioso, comenzó a decirle a Tsuyoshi que sin él habría muerto hace mucho tiempo y que confiaba su vida completamente a su compañero. Tsuyoshi respondió que no podía hacer otra cosa y le ordenó distraer a los enemigos. Hook lo miró confundido, pero pronto entendió que sus caminos se separarían temporalmente. Sin decir más, dio la vuelta y se alejó en dirección contraria. Mientras lo veía irse, Tsuyoshi pensó que Hook no era un simple peón para él y le recordó las trampas que habían dejado intactas. Sorprendido, Hook comprendió que Tsuyoshi había dejado esas trampas a propósito, sabiendo que serían útiles. Tsuyoshi le explicó que fortalezas como esa siempre contaban con defensas fuertes y que los enemigos no montarían una base allí sin estar bien preparados. En ese instante, el sistema le mostró un mensaje: había detectado a 24 enemigos, incluyendo 4 arqueros, 5 hechiceros, 8 guerreros comunes, 6 soldados con armadura pesada y un líder. Analizando la situación, Tsuyoshi sonrió, satisfecho con la información obtenida gracias al ojo divino. Explicó a Hook que las trampas funcionarían perfectamente contra esos enemigos y causarían daños importantes. Después le pidió encargarse del jefe enemigo personalmente. Además, notó que el amanecer estaba cerca y que quedaba poco tiempo. Hook, comprendiendo la urgencia, aceptó la estrategia de inmediato. Le agradeció sinceramente a Tsuyoshi por preocuparse por su gremio y por la oportunidad de ayudar, reconociendo su posición como sublíder del gremio Paz. Mientras todo esto ocurría, uno de los guerreros bestia con armadura pesada comentó que esa noche estaba demasiado tranquila. Justo después de decir esto, 3 flechas atravesaron su espalda al mismo tiempo. Hook, desde la distancia, ya tenía otra flecha preparada, y provocando a los guerreros gritó que ese día destruiría su fortaleza. Continuó insultándolos y desafiándolos, enfureciendo a los enemigos. El guerrero herido lo reconoció y murmuró que ese arquero los había atacado antes. Los demás soldados con armadura pesada se lanzaron contra Hook, rugiendo con furia, amenazándolo con despedazarlo. Uno de ellos activó una habilidad de ataque frenético, mientras otro liberó un poder de furia salvaje prometiendo devorarlo. Hook, con el rostro tenso y asustado, empezó a correr en dirección opuesta, incitándolos a perseguirlo mientras les gritaba que nunca lo alcanzarían. Desde lejos, Tsuyoshi observaba la escena con expresión calmada, pensando que si atrapaban a Hook, difícilmente sobreviviría. Aún así, sabía que esa distracción era clave para su siguiente paso. Poco después, Tsuyoshi se acercó a una tienda dentro de la fortaleza. Antes de actuar, decidió asegurarse de que la niña estuviera allí. Al abrir la tienda,
vio a una pequeña sentada en el interior. Ella sostenía un libro y preguntaba si la princesa de un cuento realmente había comido la manzana envenenada de una bruja malvada. Frente a ella, un leopardo antropomorfo llamado Ida, el jefe de nivel 25 y berserker, estaba sentado con un libro en las manos, leyendo con voz tranquila. La niña respondió que nunca haría eso porque podría enfermarse. En ese instante, Ida se dio cuenta de la presencia de Tsuyoshi, cubrió a la niña y le habló de manera amable, sugiriéndole no mirar en esa dirección. La pequeña no entendió la actitud del leopardo, pensando que solo quería jugar, por lo que no mostró preocupación. De un momento a otro, Ida se lanzó contra Tsuyoshi, propinándole un golpe en el torso que lo hizo retroceder varios metros. Tsuyoshi cayó al suelo, sabiendo que ese tipo de fuerza era común en los guerreros bestia de clase berserker. Ida clavó su pie en el suelo, activando una habilidad especial de ataque perforante. Con un movimiento rápido, lanzó una patada que envió a Tsuyoshi volando aún más lejos. Ida, observando al intruso, pensó que no pertenecía al gremio Paz y le preguntó quién era. Además, le advirtió que debía responder o de lo contrario moriría. Tsuyoshi, aún en el suelo, miró al leopardo con el ceño fruncido y pensó que era raro que alguien que había secuestrado a una niña estuviera contándole cuentos en plena madrugada. Se preguntó qué estaba pasando realmente. Mientras tanto, Ida también se hacía preguntas. Notó que Tsuyoshi había pasado todas las trampas y había eliminado a los guardias sin dejar rastro. Aunque era un jefe de nivel 25 y tenía la clase berserker, estaba impresionado. Tsuyoshi le explicó que venía en nombre del gremio Paz para rescatar a la hija de Gwen Tom y le propuso resolver todo sin violencia. Sin embargo, Ida rechazó la oferta y se lanzó de nuevo al ataque. Tsuyoshi esquivó el ataque con rapidez, sabiendo que los berserkers no aceptaban diálogos prolongados. Eran combatientes impulsivos y directos, así que no podía perder tiempo. Si los aliados de Ida regresaban, estarían en una situación complicada. En medio del enfrentamiento, Ida usó un golpe de caída que agrietó el suelo. Tsuyoshi, activando su ojo divino, analizó la situación y logró moverse justo a tiempo, apareciendo detrás de su oponente. Ida, sorprendido por su velocidad, se estremeció, asombrado por su destreza. Tsuyoshi usó un ataque sorpresa mejorado con electricidad, pero Ida logró detener la espada con la mano. Aunque el impacto lo lanzó hacia un lado, no recibió daño crítico. Tsuyoshi reflexionó un momento, dándose cuenta de que, a pesar del análisis perfecto, Ida era capaz de reaccionar a sus movimientos con precisión felina. Ida, por su parte, notó que la espada casi le había cercenado la mano. La sangre brotaba de la herida, pero ignoró el dolor, reconociendo que el asesino frente a él tenía una combinación peligrosa de velocidad, fuerza y estrategia. Entendió que el nivel de Tsuyoshi no era inferior al suyo, aunque el sistema lo mostrara como un simple nivel 10. Aquello no tenía sentido. El combate seguía. Tsuyoshi sugirió terminar rápido, activando la forma física absoluta para potenciar sus brazos. Al ver esto, Ida se puso de pie, preparándose para el siguiente ataque, tensando todos sus músculos para continuar la batalla. Pero justo en ese momento, una niña salió de la tienda y llamó a Ida con voz temblorosa, preguntándole qué estaba haciendo. Al verla, Ida se paralizó, ocultó las manos detrás de la espalda y le recordó con suavidad que no debía salir. Le pidió que regresara a descansar. El protagonista, al observar esta escena, se estremeció. No entendía por qué Ida, quien supuestamente había secuestrado a la niña, actuaba con tanto cariño hacia ella. La niña se acercó preocupada, mirando las palmas de Ida y preguntándole si estaba herido. Él le explicó que solo se había cortado accidentalmente con la espada. Sin poder contener las lágrimas, la niña lloró, pero con una expresión seria miró al protagonista y le suplicó que no lastimara a Ida, asegurando que él era una buena persona. El protagonista trató de calmar la situación, diciendo que todo era más complicado de lo que parecía. Con las manos alzadas, explicó que había llegado allí para rescatar a la niña. Sin embargo, al ver su expresión, recordó a Karina, quien solía mirarlo de la misma forma cuando se enojaba. Ese pensamiento lo dejó confundido. La niña cerró los puños y gritó que no quería ser rescatada. Decía sentirse bien junto a Ida, porque lo consideraba alguien amable y no deseaba regresar a su antigua vida. Ida, con ternura, le acarició la cabeza y le prometió que nunca la abandonaría. El protagonista, aún desconcertado, se quedó en silencio por un momento,
y luego preguntó si finalmente alguien le explicaría qué estaba ocurriendo. Decidieron detener el combate y hablar. Ida tomó a la niña en brazos, diciendo que primero la acostaría porque ella no podía dormir si no le leían un cuento. Después de un rato, cuando la niña se quedó dormida, Ida le comunicó al protagonista que ya podían conversar tranquilos. El protagonista notó que la niña estaba muy apegada a Ida y preguntó si todo esto no era un simple secuestro. Ida cubrió a la niña con una manta y, tras un breve silencio, confesó que trabajaba para Gwenton, líder de una banda clandestina. El protagonista se sorprendió y preguntó si era cierto que trabajaba para Gwenton, sin entender por qué entonces había secuestrado a su hija. Ida respondió que lo hicieron por dinero. Explicó que todo formaba parte de un plan para sacar enormes cantidades de dinero a los demás gremios. Poco a poco, el protagonista comprendió la situación. Gwenton había contratado a Ida y a su grupo para fingir el secuestro de su propia hija, creando una misión de rescate con una recompensa altísima. Pero los gremios locales no tenían la fuerza suficiente para entrar en esa fortaleza debido a las trampas y mecanismos instalados por el propio Gwenton. De esa forma, ningún aventurero aceptaría la misión. El protagonista preguntó si al final, después del pago, todos verían cómo la niña regresaba sana y salva. Sin embargo, se quedó en silencio un instante, dándose cuenta de algo. Preguntó si realmente todo sería así como creía. Ida dudó, pero terminó confesando que Gwenton había robado a la niña cuando era un bebé y la había criado como su hija solo para llevar a cabo este plan. Según Gwenton, una niña usada para un truco así ya no tenía valor, por lo que no veía razón para dejarla viva. Horrorizado, el protagonista preguntó si de verdad Gwenton planeaba eliminar a la niña. Sin esperar respuesta, quiso saber por qué la pequeña estaba tan apegada a Ida. Este explicó que, al haberla secuestrado, se encargó de cuidarla en secreto mientras crecía. Con el tiempo, desarrolló un fuerte sentimiento de culpa, lo que lo llevó a tratarla con cariño. El protagonista preguntó qué pasaría con la niña si Gwenton lograba su objetivo. También cuestionó por qué Ida no había huido con ella. Ida explicó que antes de conocer a Gwenton era un mendigo sin hogar y que fue Gwenton quien le dio comida, ropa y la oportunidad de entrenar. Sentía que no podía traicionar al hombre que lo había salvado y enseñado a pelear. El protagonista le preguntó si de verdad creía que no existía otra salida, recordándole que todos viven bajo algún propósito y que Gwenton jamás trató a la niña como un padre. En cambio, Ida sí se había convertido en una figura paterna para ella. Estaba seguro de que debía cortar todos los lazos con Gwenton y huir, porque eso sería lo mejor para ambos. Ida bajó la cabeza, admitiendo que sin Gwenton habría muerto hace tiempo, pero aún así sentía un fuerte cariño por la niña. El protagonista se dirigió a la salida de la habitación y le preguntó si no era cierto que ya había pagado su deuda con Gwenton durante todos esos años. Le dijo que debía llevarse a la niña y escapar, dándole una nueva vida a ella y a sí mismo. Ida, molesto, preguntó qué sabía él de todo eso. Dijo que Gwenton jamás lo perdonaría y que enviaría asesinos a perseguirlos. Preguntó si de verdad pensaba que podían empezar de cero tan fácilmente. A pesar de eso, agradeció al protagonista porque entendía lo difícil que era cuidar a alguien. Recordó cuando trabajaba como recogedor de basura y cómo fue atendido en un hospital gracias a alguien que se preocupó por él. Tras una breve pausa, Ida casi estuvo de acuerdo con la propuesta, pero quiso advertir lo peligroso que era Gwenton. El protagonista disipó sus dudas, prometiéndole que si no podía manejar la situación solo, lo ayudaría. No permitiría que alguien como Gwenton les hiciera daño ni a Ida ni a la niña. Al alejarse de la tienda, Hugh corrió hacia él sonriendo, feliz de verlo. Gritó emocionado que había estado distrayendo a los demás todo ese tiempo y que, tal como le había dicho el protagonista, los enemigos habían caído en sus propias trampas mientras él logró esquivarlas gracias a las señales que le habían dejado. Hugh recordó con diversión las caras de los guardias al caer en las trampas y el protagonista le respondió que le alegraba escuchar eso. Sin embargo, Hugh de repente se quedó congelado, con los ojos muy abiertos, y le pidió al protagonista que se detuviera. Le preguntó por qué estaba solo y supuso que no había logrado rescatar a la hija de Gwenton. Pensó que todo había sido un fracaso, pero antes de seguir, el protagonista interrumpió la preocupación de Hugh con una palmada en el hombro y le explicó que todo había salido bien. La chica estaba a salvo. Le pidió a Hugh que informara al maestro del gremio sobre el éxito de la misión, mientras él mismo regresaría más tarde después de recibir la recompensa de Gwenton.
Hook, sorprendido de que todo se hubiera resuelto tan rápido, sonrió con entusiasmo y dijo que el maestro estaría feliz. Sin perder tiempo, empezó a correr hacia el gremio, asegurando que esperaría allí al protagonista y elogiándolo por su valentía antes de desaparecer. El protagonista, al quedarse solo, se puso serio. Pensó que ahora era momento de hablar directamente con Gwenton. Más tarde, en una habitación lujosa, Gwenton estaba sentado contemplando una pila de monedas de oro. Lamentaba que sus ingresos hubieran disminuido y pensaba en mejorar su esquema de secuestros. De repente, una voz lo interrumpió, diciéndole que ya no lo necesitaría más. Gwenton se estremeció de miedo y preguntó quién estaba allí. El protagonista estaba sentado tranquilamente en una de las sillas de la habitación y le advirtió que había venido a acabar con su vida. Gwenton saltó de su asiento, pidiendo ayuda desesperadamente, pero el protagonista le dijo que era inútil. Activó su habilidad especial, haciendo que su espada brillara con relámpagos. Gwenton cayó al suelo, temblando, tratando de protegerse. El protagonista le informó que, mientras él contaba su dinero, ya se había encargado de todos sus guardaespaldas. Los había eliminado sin que pudieran reaccionar. Gwenton, asustado, preguntó si el protagonista pertenecía al gremio Paz, sin entender qué estaba pasando. Estaba aterrorizado porque esos guardias eran considerados los mejores de nivel 15, pero aún así habían sido derrotados sin esfuerzo. Admitió que hacía mucho tiempo que nadie atacaba su mansión, por lo que sus hombres habían bajado la guardia. El protagonista los había sorprendido y eliminado sin dejarles oportunidad de defenderse. Gwenton, desesperado, le ofreció dinero al protagonista. Le prometió que, si solo quería oro, podría pagarle lo que pidiera. Sin embargo, el protagonista se agachó a su lado y le exigió primero las 5,000 monedas de oro que debía al gremio. También le recordó la apuesta que habían hecho, la misión se había completado y la supuesta hija de Gwenton estaba a salvo. Luego, con tono serio, mencionó que había escuchado rumores de que Gwenton criaba a muchos niños. Le acercó un cuchillo al cuello y le preguntó si de verdad ganaba dinero con ellos. Gwenton confirmó, nervioso, que había creado un negocio con los niños. Dijo que se podía ganar mucho más vendiendo órganos en el mercado negro. Ofreció compartir las ganancias con el protagonista, dándole la mitad de su fortuna si le perdonaba la vida. Le aseguró que, si aceptaba, podría vivir sin preocupaciones el resto de su vida. El protagonista cerró los ojos, frunciendo el ceño, y respondió que eso no era suficiente. Quería algo más. Gwenton, temblando, le pidió que le dijera que deseaba y prometió que lo cumpliría. Pero el protagonista le dijo que lo que quería era su vida. Dicho esto, utilizó un ataque sorpresa llamado Tronador y lo eliminó de un solo golpe. A la mañana siguiente, varios hombres bestias se reunieron cerca de la mansión de Gwenton, comentando lo ocurrido. No encontraron señales de lucha, ya que el ataque fue tan rápido que todos los que estaban dentro fueron asesinados en silencio. A Gwenton lo encontraron muerto en su dormitorio con una herida directa al corazón, hecha desde la espalda. Junto al cadáver había una nota que confesaba todos sus crímenes, incluyendo el secuestro de niños y otros delitos. Narado, que estaba entre los curiosos, observaba la escena. Miró a uno de los guardias muertos y pensó que la herida en el corazón de Gwenton era inconfundible. Reconocía ese tipo de ataque entre miles. Sabía que era una técnica propia de los asesinos expertos. Sin embargo, según la información que tenía, ningún gremio de asesinos había amenazado a Gwenton últimamente, lo que aumentaba el misterio. Narado sospechaba que Tsuyoshi había sido el responsable. Recordaba bien su ataque final en la arena, muy parecido al golpe que había matado a Gwenton. Aunque el protagonista no pertenecía al gremio de asesinos, Narado pensaba que quizás había robado alguna de sus técnicas. Si informaba al maestro del gremio sobre esto, tal vez lograría ser aceptado de nuevo, ya que los asesinos jamás perdonaban a los traidores ni a quienes robaban sus habilidades. Decidido, Narado salió apresurado para contarle todo al maestro del gremio. Mientras tanto, en la sala de reuniones del gremio Paz, Pase, uno de los líderes, preguntó sorprendido si el protagonista había regresado con las 5,000 monedas de oro. El protagonista abrió un cofre lleno de monedas frente a él, Hook y otros compañeros. Uno de los miembros, sonriendo, dijo que lo había sabido desde el principio. Estaba seguro de que el protagonista lograría cumplir la misión. Pase, otro miembro del gremio, comentó que había escuchado rumores sobre la muerte de Gwenton justo después de que el protagonista se marchara.
Agradeció que el protagonista hubiera tomado las monedas, porque de lo contrario se habrían quedado sin recompensa. Hugh, cruzando los brazos, señaló que después de la muerte de Gwenton, todos sus crímenes habían salido a la luz. Estaba seguro de que morir no sería un castigo suficiente para alguien como él. El protagonista informó que la misión había sido completada y, al eliminar a Gwenton y sus secuaces, había recibido una recompensa adicional del sistema. Matar enemigos le otorgaba experiencia extra, lo cual le permitió alcanzar el nivel 11. Su poder de combate había aumentado hasta 15.500 puntos. Pace sonrió al escucharlo, lo felicitó y destacó que no solo había defendido el prestigio del gremio, sino que también había traído una gran fortuna. Le ofreció repartir las 5.000 monedas de oro a la mitad, pero el protagonista se negó. Dijo que solo tomaría 250 monedas, ya que ese había sido el pago acordado al inicio, y decidió donar el resto a los niños sin hogar y a las familias necesitadas. Todos los presentes, incluidos Pace, Hugh y los demás compañeros del gremio, quedaron sorprendidos por su decisión. Le preguntaron si realmente pensaba donar tanto dinero, y él lo confirmó, explicando que había personas que lo necesitaban más. Tomó una pequeña bolsa con las 250 monedas, se dirigió a la puerta y se despidió, agitando la mano. Hugh admitió que el protagonista era alguien especial, ya que no solo era fuerte, sino también generoso. Su compañero estuvo de acuerdo, resaltando que no cualquiera sería capaz de entregar una suma tan grande sin pensarlo. Finalmente, Pace sugirió que el dinero se repartiera entre quienes lo necesitaran, tal como el protagonista había deseado, y todos estuvieron de acuerdo. Poco después, el protagonista salió a las calles de la ciudad. Mientras caminaba, pensaba en que ya había alcanzado el nivel 11 y que estaba un paso más cerca de su meta. Imaginó que Sakura ya debería haber llegado a la ciudad. Seguramente se sorprendería al verlo, ya que ahora tenía un aspecto distinto gracias a su nueva armadura negra de camuflaje. Decidió que sería mejor esperarla en el gremio de aventureros. Cuando llegó cerca del gremio, notó que una gran multitud estaba reunida hablando en voz alta. Se preguntó qué estaba ocurriendo y se acercó para ver mejor. Descubrió que las personas rodeaban a una mujer y a un niño, quienes estaban frente a Sakura. La mujer, molesta, decía ser la esposa del presidente de la compañía comercial de la ciudad Bestia del Norte. Aseguraba que Sakura había empujado a su hijo y exigía una disculpa. Sakura, desesperada, trataba de explicar que el niño había chocado con ella mientras ella estaba quieta. Sin embargo, la mujer se enfureció aún más, la acusó de mentirosa y la insultó, diciendo que los mestizos bestia eran despreciables. El hijo de la mujer apoyó los insultos, asegurando que nunca tocaría a alguien como Sakura y repitiendo las acusaciones. El guardia de la ciudad intervino, aconsejando a Sakura que se disculpara, diciendo que era lo mejor para evitar problemas. Pero ella, firme, se negó, sin aceptar las ofensas dirigidas hacia ella. Estaba segura de que entre los testigos debía haber alguien que hubiera visto lo que realmente ocurrió. De repente, todos comenzaron a fingir que no habían visto nada. Algunos incluso le dieron la espalda. Sakura bajó la cabeza y sonrió con resignación, entendiendo que nadie iba a defenderla. La mujer la insultó nuevamente y le advirtió que sería arrestada si no se disculpaba. Después, le dio un fuerte golpe, haciendo que Sakura cayera al suelo. El guardia, confundido, le dijo que dejara de ser terca y supiera cuál era su lugar. Pero Sakura, con el ceño fruncido, gritó que jamás se disculparía. La mujer sonrió con soberbia y aseguró que podía hacer que Sakura no llegara viva al día siguiente. Su hijo repitió la amenaza, recordando que su padre era un hombre poderoso. El guardia le ordenó a Sakura soltar su arma. Aunque fuera una aventurera de alto nivel, las reglas seguían aplicando. Ella se negó a soltar su daga, pero en su mente se repetía que debía tener paciencia. No podía arruinar los planes del protagonista, aunque su mano temblaba de la rabia. Sabía que no debía dejarse llevar. De repente, el protagonista intervino. Se acercó y, sin dudarlo, golpeó a la mujer con una patada directa al rostro. El hijo de la mujer, temblando, abrió los brazos para intentar detenerlo, pero el protagonista también lo golpeó, haciéndolo volar varios metros por el aire. El guardia y los demás presentes se estremecieron, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Incluso Sakura quedó atónita, sin comprender lo que acababa de pasar. El protagonista, furioso, observó a todos los que habían insultado a Sakura. Afirmó que no importaba quiénes fueran, todos tendrían que asumir las consecuencias de sus actos.
Sakura, aún en el suelo, lo miraba sin poder ocultar su asombro.